Bienvenidos mis hermanos a este tiempo de Aprendiendo de Jesús. Hoy vamos a hablar sobre el arrepentimiento y vamos a entender mediante la palabra de Dios qué es lo que nos quiere decir el Señor sobre el arrepentimiento, un tema muy importante por el cual debemos pasar todos los que nos convertimos a Cristo. Amén. Les invito a abrir nuestras Biblias en Mateo 9, versículo 3. Dice así: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento, mis hermanos. Dios no quiere sacrificios, Él ya lo hizo por ti y por mí. Él lo que realmente quiere es que nosotros tengamos misericordia, que nosotros nos arrepintamos, que nosotros cambiemos nuestra forma de vivir, mis hermanos. Él quiere que cambies, que dejes de pecar, que dejes de hacer las cosas injustas, que tengas misericordia por el prójimo. Las obras, mis hermanos, en este tiempo, en este mundo, son para recibir bendición, pero no te alcanzan para recibir salvación. Para salvación necesitas un arrepentimiento, necesitas cambiar tu forma de vivir, necesitas darle ese tiempo y ese lugar especial que Dios quiere en tu vida para ser salvo. Muchas veces nosotros nos confundimos, pensamos que nosotros haciendo obras estamos bien, y hay algo más que eso, mis hermanos. Por eso el Señor dijo así: id pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Él no quiere que nosotros vayamos a la iglesia sosegadamente, pero no tengamos misericordia en nuestro corazón. En Lucas 23, del 39 al 43, tenemos un ejemplo de eso, mis hermanos. Dice: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecían nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Mis hermanos, este pasaje muy hermoso del Señor estando en la cruz fue muy trascendental para este varón que estaba junto a Jesús. El ladrón no tuvo tiempo de hacer buenas obras, el ladrón no tuvo tiempo ni siquiera de bautizarse, no tuvo tiempo de hacer ninguna obra, pero sí tuvo la inteligencia de en ese momento reconocer sus faltas, reconocer que el lugar donde él estaba era por su propia cuenta, no porque Dios lo había querido así. Sus hechos lo llevaron al lugar donde él estaba padeciendo. Y eso es lo que quiere el Señor, que nosotros reconozcamos que nuestras decisiones nos han llevado a un lugar que el Señor no quería destinado para nosotros, mis hermanos. Este ladrón no tuvo tiempo de ni siquiera hacer una buena obra. Tuvo la inteligencia de reconocer sus obras, que eran malas, y pedirle a Dios que lo salve, que se acuerde de él. Ahí el Señor regresó a mirarlo y le dijo: de cierto hoy día mismo estarás conmigo en el paraíso. Llegó más pronto que cualquiera de los apóstoles, mis hermanos. No hizo ninguna obra, solamente reconoció que su pecado le había puesto en aquel lugar. Y eso es lo que quiere el Señor, que nosotros primeramente nos arrepintamos, que reconozcamos nuestros pecados. El otro ladrón que estaba al otro lado, él solamente quería que lo salve. Él solamente quería salvar su cuerpo. Mis hermanos, y eso es lo que quiere el Señor, que nosotros no busquemos solamente la salvación no de nuestro cuerpo, sino lo más importante, nuestra alma. Pero que reconozcamos que las malas cosas que nosotros hemos hecho en nuestra vida nos han llevado al lugar oscuro del cual el Señor quiere sacarte. En Mateo 3, del 5 al 8 dice: y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, y confesando sus pecados, al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué nos dice aquí, mis hermanos? Que si tú estás haciendo una obra, pero no la estás haciendo de corazón, no sirve de nada, solamente te estás disfrazando. Si tú solamente haces algo por aparentar, pero no lo haces de corazón, solamente estás aparentando, estás solamente disfrazándote, mi hermano. Si tú vas y saludas a un hermano, pero en el fondo no sientes ese amor de hermano, solamente lo abrazas y le regalas una sonrisa, pero de los dientes para afuera solamente estás disfrazándote. Y eso es lo que quiere el Señor, que nosotros demos frutos dignos de arrepentimiento, que ese amor, que ese saludo hacia el hermano
sea pero de corazón, que no sea solamente por aparentar, por disfrazarnos. Quiere que demos frutos dignos de arrepentimiento. Si antes teníamos una discordia, si antes nosotros mirábamos mal al hermano, que nosotros nos arrepintamos y que el Señor nos ponga amor para nosotros ver a nuestro hermano con amor, con misericordia. Eso es lo que quiere el Señor, que demos frutos dignos de arrepentimiento. No quiere disfrazados, no quiere puras personas solamente de apariencias. Él quiere verdaderos creyentes. En Lucas 10, del 30 al 37, mis hermanos, dice esta parte muy hermosa. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendía un sacerdote de aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Mis hermanos, el ser nosotros servidores de Cristo no significa que ya estamos bien, que ya estamos salvos, mis hermanos. Aquí hay estos 2 varones. Eran las personas que estaban encargados. Los levitas eran los encargados o son los encargados de la alabanza en la iglesia. Y el otro era el encargado de predicar la palabra. Los 2 estaban en el púlpito. Los 2 subían al púlpito a predicar la palabra, a predicar y a honrar al Señor. Pero a la hora de poner, por ejemplo, lo que tanto se predica, no lo hicieron, mis hermanos. Y así hay en muchas partes, mis hermanos. Personas que no están en el púlpito tienen más misericordia que muchos que están en el púlpito, mis hermanos. Y el Señor quiere que nosotros actuemos como el buen samaritano. El hecho de nosotros ser servidores no significa que ya están bien, que ya estamos bien. Por eso hay que poner la mirada en Cristo, no en el hombre. El hombre falla, el hombre miente. Pero Dios no, mis hermanos. Hay que poner la mirada en Cristo y hacer como el Señor dijo, como el buen samaritano. No porque carguemos una Biblia bajo el brazo ya significa que estamos bien. El que actúa como el samaritano, ese es el que realmente quiere Dios en su vida. Ponga la mirada en Cristo, mi hermano, y actúe como el samaritano. No espere tener una Biblia para actuar como el samaritano. Estos 2 varones seguramente iban con la Biblia bajo su brazo, pero no actuaron como lo que leen. Y eso es lo que quiere el Señor, que nosotros no solamente seamos de boca, sino que también actuemos. Es bonito predicar la palabra, es bonito llevar el evangelio, pero quiere el Señor también que actuemos como el evangelio. Si nosotros predicamos la palabra, vivamos la palabra. Si nosotros exhortamos a los hermanos a que se ajusten a la palabra, nosotros también ajustémonos a la palabra. No solamente lo que nos conviene, mis hermanos. El Señor quiere nosotros que cumplamos toda la ley. Si realmente nosotros amamos a Cristo, tenemos que cumplir su palabra. Y una de esas, mis hermanos, es el arrepentimiento. Si en algo nosotros hemos fallado, si en algo hemos estado mal, es el momento de ponernos a cuentas con el Señor. Es el momento de pedirle fuerzas al Señor, y aquello que todavía se nos hace duro cambiar, Él lo puede hacer. Como dice la palabra, este género solamente sale con ayuno y oración. Necesitamos ayunar, necesitamos orar para cambiar aquellas cosas duras que nosotros no podemos. Pero en espíritu, nosotros lo encontramos al Señor y Él actúa en nuestras vidas cambiando aquello que eso nos hace difícil a nosotros, mis hermanos. El arrepentimiento tiene que ser de corazón, mis hermanos. Nosotros tenemos que actuar como verdaderos mensajeros de la palabra de Dios, no solamente de púlpito, sino también en nuestra vida cotidiana. Ahí es donde el Señor nos quiere probar. En la iglesia nosotros recibimos la instrucción, pero a la hora de salir de la iglesia, donde nosotros ponemos por obra lo que nosotros recibimos y predicamos en el púlpito, o recibimos en la iglesia, mis hermanos. Que esta palabra, mis hermanos, haya caído en buena tierra y dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno.